Cuando nosotros hablamos de Brucela, indudablemente tiene que estar asociado a otra palabra que es la generalidad de la enfermedad que producen estas bacterias. Estas bacterias producen por ende la enfermedad de la brucelosis, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando ustedes ya estén en clínica, y a lo mejor antes de clínica o en clínica ya hagan las enfermedades infectocontagiosas, van a volver a hablar, van a volver a tocar de esta enfermedad infectocontagiosa que es la brucelosis. La brucelosis, como vamos a ver, tiene varios frentes, varias formas clínicas. ¿Por qué tiene estas cosas, todas estas cosas de variantes, de enfermedades clínicas? Las tiene porque la bacteria, que es la brucela, es una bacteria muy especial. Es una bacteria terriblemente especial y en la cual nosotros debemos tener cuidado. No solamente cuidado en el manejo de la bacteria, porque la bacteria se estudia mucho en los laboratorios de investigación y lógicamente cuando uno esté en contacto con la bacteria, la persona que esté en contacto con la bacteria, es muy fácil de contagiarse y hacer la enfermedad. Y es una enfermedad que la tenemos casi frecuentemente en nuestro país. Yo digo casi frecuentemente ahora, esta palabra casi, porque antiguamente la enfermedad era mucho más frecuente. Casi a diario, todos los días nosotros veíamos brucelosis. Hoy en día, con tantos controles que se les hace a los animales, se los vacuna, para uso doméstico, por cierto, y para también en el campo están los animales, hoy en día esos animalitos están permanentemente vacunados. La cultura de la ganadería, de la veterinaria, es que hoy en día estos animalitos que viven con nosotros, con los hombres, ¿no es cierto?, están vacunados. Y por eso es que la de enfermedad en nuestro medio ha bajado bastante considerable y lógicamente es menos cuadros clínicos lo que vemos. Sin embargo, hay épocas, y ahora les voy a decir por qué y cuáles épocas, en donde estas enfermedades se ven, ¿no es cierto? Estas enfermedades se ven con mucha mayor frecuencia. Y entonces cuando nosotros estamos en la consulta diaria, o cuando llegan a la emergencia, o cuando llegan a la sala de hospitalización, entonces uno abre el abanico de posibilidades de enfermedades. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Cierto? Alguien por ahí escribió en uno de estos gran cantidad de textos, y le puso que esta enfermedad de la brucelosis era la gran simuladora. ¿Eso significaba qué cosa? Cuando hablamos de simulación, ¿cierto? Estábamos hablando de qué cosa? De que esta enfermedad se parece a muchas otras. Y entonces ahí viene el diagnóstico clínico, el diagnóstico diferencial, que tenemos que hacer de esta enfermedad, de esta bacteria, con muchas otras bacterias. Y ahora vamos a conocer, y yo voy a hacer énfasis de algunas cosas que quiero que se recuerden. Porque, como bien digo, si ustedes como médicos peruanos tienen que saberse de la A a la Z en relación a tuberculosis pulmonar o a la variante de tuberculosis, ¿cierto? Es porque tenemos tuberculosis todos los días todavía en nuestros hospitales, ¿no? Y mal podríamos hacer nosotros como peruanos no saber qué cosa es, cómo es la tuberculosis, ¿no? Mal podríamos saber. Menos saber el tratamiento, y menos saber la prevención, y menos las cosas que uno tiene que conocer de la enfermedad de tuberculosis, ¿no? Sería un crimen. Los médicos extranjeros,
Estados Unidos, Europa, se vienen al Perú para aprender tuberculosis, porque ellos no tienen tuberculosis cerca. Perú, sí. Entonces todo el mundo viene a aprender tuberculosis acá en Perú, y si el peruano no sabe tuberculosis, tiene su tiempo. Igual, brucelosis. También, quien no sepa de brucelosis, quien no sepa de tifoidea, tranquilamente mejor cierren el consultorio y dedíquense a otra cosa. Porque son cosas que nosotros, como les digo, pasen. Si van a pasar, pasen. No me gusta verlos en la puerta. Lo que pasa es que no hay asiento y van a tienen que estar paraditos al fondo. Si van a estar paraditos afuera, mejor estén paraditos al fondo. Hola. Muy bien. Y ahí en esta lámina estamos viendo a varios animalitos, ¿no es cierto? Y ahí Samantha, ¿cómo te llamas? Alexander está haciéndole un clic a la cabrita, ¿no? Y efectivamente, porque esta Brucela es descubierta básicamente en las cabritas. Todas las investigaciones de todos los investigadores que hacen que la presencia de Brucela inician los estudios de estos animalitos. La suerte es que acá en el Perú no comemos mucho producto derivado de cabra. En otros países en Europa comen bastante derivado de cabra, queso, sobre todo, que es riquísimo. La leche de cabra, que es riquísima, ¿cierto?, en otro país. Acá en Perú todo el mundo nos hemos acostumbrado a leche de vaquita, nada más, ¿no? Pero por eso es que en otros países se comenzó a trabajar más en esto. Pero ustedes ven todos los animalitos, y si no logran verlos, ahora lo vamos a ver en otra fotografía que yo no tengo ahí. Pero todos esos animalitos, menos la señora que está ahí, los animalitos y la persona que también se enferma, ¿no es cierto?, con la brucela. Es decir, todos los que están ahí estamos inmersos en la relación bacteria-enfermedad. ¿De acuerdo? Eso es lo interesante de este tema. Sigue, por favor, Alexander. Hay una gran variedad de autores, de investigadores, como les digo, que iniciaron el estudio de esta enfermedad. Resulta de que esta enfermedad les dio a unos soldados que estaban en la guerra en Europa, Francia, Alemania, Italia, etcétera, en la época de las guerras europeas, y un grupo de soldados estaba en la isla de Malta, acampando para enfrentarse con el enemigo. Y un grupo grande de estos soldados hicieron enfermedad debilitante, enfermedad febril y debilitante. Postrados en el suelo porque no tenían dónde dormir, estaban en el cuartel, estaban en el campo, y tirados en el suelo, como digo, cuenta la historia. Y porque en ese sitio, lógicamente esos sitios, como les decía, habría mucho producto derivado de las cabritas, leche, queso. Y ahí venía la bacteria. Ahí venía la bacteria, que posteriormente se descubre que es la brucela, y que producía esta enfermedad de la brucela. Por eso dice, en 1887, Bruce descubre el agente causal de la fiebre Malta, porque es en la isla de Malta, por eso lleva el nombre de Malta, fiebre de Malta, y lo describe como un micrococo melitensis. Y melitensis, ahora les voy a decir qué significa. Pero como les decía, Marston en el 59 también hace una descripción clínica detallada de la fiebre de Malta. Vuelvo a repetir, es la isla de Malta, ¿de acuerdo? Y todos los veterinarios,
fueron veterinarios los que hacen el estudio y el hallazgo de esta bacteria. Van, Harris, Wright, Smith, Evans. Evans hace un acopio, ¿no es cierto? Une todos los conceptos de los anteriores investigadores y hace que la enfermedad sea una sola. Se descubrieron que otras variantes, otras especies de Brucella, no solamente una de aquellas, producían la enfermedad, sino muchas otras bacterias producían el mismo cuadro en el hombre. La misma clínica, el mismo cuadro clínico. Y Evans, en el año 1918, es la que hace la modificación de la enfermedad y dice que la enfermedad es una sola. Alice comparó microbios aislados de Bruce y de Van comprobando su semejanza, es decir, era uno solo. En el año 20 se engloban el nombre de Brucella, ¿no? Entonces, en el año 1920 es que ya viene rigiendo el género Brucella. Sigue, por favor. Esto lo vamos a ver en el microscopio, cuando hagamos estas láminas y encontremos no te pases todavía. Vean ustedes la frecuencia de estos copobacilos, de la gran cantidad de copobacilos que tenemos. Así lo vamos a ver en el microscopio. Sigue, por favor, después lo vamos a ver. Esto es la estructura de la envoltura celular de Brucella. Vean ustedes, cuando yo les hacía la clase de gran negativos y gran positivos, ¿no es cierto? Acuérdense, por favor, traigan a la memoria la figura de la bacteria gran negativa, de la pared de la gran negativa. Y cuánto difícil era o es que el antibiótico o que un agente antibacteriano ingrese a través de esa pared para destruir a la bacteria. Porque es una pared bastante bien organizada. Y esta bacteria es una bacteria gran negativa. Tiene una pared con una envoltura celular bastante bien estructurada. ¿Y eso qué cosa nos decía, que decíamos en la clase anterior? Cuando hablaba yo de gran negativas, ¿se acuerdan? Que el antibiótico que vamos a utilizar para destruir esa bacteria tiene que ser un antibiótico potente. Tiene que ser un antibiótico bastante bien constituido. Porque si no lo está, esta pared se ríe de ese antibiótico y la enfermedad nunca la vamos a curar. ¿De acuerdo? A eso me refería yo la vez pasada. Y lo vuelvo a repetir porque esta bacteria es igualita. Y ahora vamos a ver por qué. Sigue, por favor. Bien. Son microorganismos intracelulares de la célula de mamíferos. Y el hombre adquiere la infección a través de la leche pasteurizada, sus derivados, leche no pasteurizada y sus derivados, o mediante manipulación de los tejidos animales. Ese era el problema. Que se comía la leche, que se tomaba la leche, se comía el queso o los derivados de la leche sin pasteurizar. Entonces ahí en ese producto lácteo venía la Brucella y se enfermaba. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos hoy en día perfectamente cómo es que mayormente se adquiere esta enfermedad a través de el consumo de productos lácteos, de estos animalitos que no estaban vacunados. ¿Y cuál es el tema cuál es lo que quiero resaltar en estas cosas, en esta lámina? El hecho de que sean microorganismos intracelulares. Cuando un microorganismo, cuando una bacteria se ingresa o se mete, permítanme el término, la palabra, se mete dentro de una célula, dentro del macrófago, dentro de cualquier otra célula, ¿cierto? Se hace más difícil sacarlo de ahí y matarlo. ¿De acuerdo? Se hace mucho más difícil. El antibiótico a veces no llega. Y eso hace de que estas enfermedades que tienen características de bacterias que son intracelulares, todas las enfermedades, tuberculosis, por ejemplo, es otra de ellas. ¿Cierto? Son difíciles de tratamiento. El tratamiento tiene que ser prolongado. Tuberculosis, ¿cuánto tiempo demora el tratamiento? 6 meses, ¿cierto? En un esquema, ¿no es cierto? Multidroga, ¿no es cierto? De un esquema multidroga. No se vende como una droga.
Esta bacteria también es casi lo mismo. Ahora lo vamos a ver. Sigue, por favor, dale. Bien, estos son los sinónimos de las enfermedades por el cual toma la enfermedad. Todo es igualito. Hablar de brucelosis es hablar de fiebre malta, de fiebre caprina, que viene de cabra, fiebre de Van, fiebre de sudor, etc. Todos estos sinónimos se utilizan en, ¿cómo se llama? En clínica, ¿de acuerdo? O sea que cuando estén hablando de la fiebre de Traum, es brucelosis. Cuando estén hablando de la fiebre de Chipre, es brucelosis. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de fiebre ondulante, es brucelosis. Y hay un esquema, cuando entren ustedes a semiología, el próximo añito que están entrando en semiología, la primera clase de fiebre que van a tener, van a ver ahí la fiebre ondulante. Y ahí lo primero que les van a preguntar, ¿cuál es la enfermedad que produce fiebre ondulante? Brucelosis. Exacto, pregunta de examen. No hay otra enfermedad que le da ese gráfico que utiliza la enfermera ¿cómo se llama? Para pincelar la fiebre en la hoja de signos vitales, la fiebre ondulante. Sigue, por favor. Bueno, las características, ¿no es cierto?, de la brucela, y aquí vemos las especies. Cada animalito le da nombre a la brucela. Por ejemplo, los bovinos, brucela abortus. El canino, los perritos, brucela canis. Los delfines, brucela sedis. Las ballenas, las marsopas. Las ovejas y las cabritas, de lo que hablábamos, melitensis. Los roedores del campo, microti. Otros roedores, neotomae. Las ovejitas, ovis. Las focas, pinyeteades. Y los chanchitos, los cerdos, suizos. Y esta inopinata que se está actualmente trabajando. No lo pasen todavía. Entonces, lo que se conoce es que, lo que se sabe es que casi la mayoría de estas especies producen enfermedad en el hombre. Repito, la mayoría de todas estas variantes producen enfermedad en el hombre. Lo que sucede es que se ha trabajado mucho más y se conoce mucho mejor de estas dos especies, de melitensis y de abortus. ¿De acuerdo? La mayor cantidad de enfermedades de brucelosis es por melitensis, 98%. Abortus también produce menos cantidad. Pero se han visto, y ustedes pueden revisar en internet, en sus libros, etc., que hay otras variantes, por ejemplo, ovis, por ejemplo, canis, por ejemplo, neotomae, por ejemplo, suis, que producen enfermedad, ¿cierto? Que producen enfermedad en el hombre. Así que tranquilos, todas estas especies tranquilamente pueden dar la enfermedad o pueden producir enfermedad en el hombre. Sigue, por favor. Esos son los biotipos, y la característica es importante, de que estas bacterias se destruyen en la pasteurización. No pregunto qué cosa es pasteurización, porque ya deben saber, ¿cierto? Y hoy día, o sea, todos los alimentos, que usted se va a WOM, se va a Metro, se va a Plaza Vea, se va a Tambo, se va a donde Candy, etcétera, hasta donde usted vaya, los alimentos están pasteurizados. Todos los alimentos están pasteurizados. Es ley, ahora es ley. Antiguamente no era tan exigente que todos los alimentos estén pasteurizados. Por eso es que había más enfermedades brucelosas. Esa es la razón de que hoy en día ya no vemos tanta brucelosis en la clínica, en los hospitales. Pero vemos, y hay épocas, ahora les voy a decir. Sigue, por favor. Bueno, la transmisión, ya la sabe, es ingesta de leche, derivados contaminados con brucela melitensis, suis, abortus, canis, y la distribución es mundial. Ahora, no solamente es ingesta. En el laboratorio se ha visto de que
las gotitas que están en el aire, que pueden salir en el aire ¿no es cierto?, a navegar a través de las mucosas oculares. Es lo que más se ha visto, a través de la mucosa ocular, se mete por ahí y también produce brucelosis. O sea que hay de todo. Sigue, por favor. Bien, la especie melitensis es la más frecuentemente patógena para el hombre. El tamaño de esta bacteria es muy chiquitita, o sea, las bacterias son muy pequeñitas. Ahora la vamos a ver. Menos de una micra, 0,6 de ancho por 1,5 de largo. Otra característica importante es que son aerobios extremos. Sin embargo, por ahí vamos a ver un detalle después. Y se desarrollan muy lentamente en los cultivos. ¿Qué cosa quiero decir? ¿Qué cosa quiero decir con esto que se desarrollan muy lentamente en los cultivos? Alex, ¿qué dices? El tiempo, ¿no?, en que se desarrollan y crecen en un medio cultivo. Y eso en clínica, ¿cómo lo aplicarías? En clínica, ya estás interno residente de medicina. En clínica. Yo sé que pocos van a ser internistas acá, pocos van a ser infectólogos. La mayoría de ustedes van a ser pediatras, ginecólogos y cirujanos plásticos. ¿Qué cosa quiero decir? Que crecen lentamente en los cultivos, los medios de cultivo. Ahí en la tribuna. Es difícil de diagnosticar. Que es difícil o muy lento, que crezca la bacteria en un medio de cultivo. ¿Y eso qué problema me da? Tú que me miras con tanta atención. ¿Cómo te llamas? Iris. Ingrid. Porque esto nos dice algo en clínica. Nos dice algo en clínica. Y eso es lo que yo siempre hacía cuando iban los internos al servicio mío acá en el Medicina 2. Les decía, y yo les recalcaba, porque yo hago la clase de brucelosis. Y cuando teníamos paciente de brucelosis, ahí le daba la vuelta, le daba 20 vueltas al interno y al residente para que me describan la enfermedad, porque yo les explicaba. Y esto mismo que les explico, les explicaba todas las promociones que han venido atrás o adelante ustedes. ¿Qué significa eso? Que cuando yo le tomo una muestra de sangre, ¿no es cierto?, de sangre, al paciente que está en cama, febril, y me dicen, hazle un hemocultivo, ¿no es cierto? O tómenle un mielocultivo. Y viene el laboratorista, le saca la sangre y lo lleva en su frasquito de hemocultivo. Y si yo estoy sospechando, y si nosotros estamos sospechando que es brucelosis, ¿en cuánto tiempo voy a tener la respuesta del laboratorio? ¿En 12 horas? ¿En 24 horas? ¿En 7 días? ¿En 30 días? ¿En cuánto tiempo? ¿Cierto? Porque ahí viene el concepto, ¿no? ¿Qué sospechas, Alexander, de tu enfermo? Es una brucelosis, doctor. Ya, muy bien. Entonces, yo como laboratorista tengo que aplicarme para buscarle la brucela. Si tú al día siguiente vienes a pedirme diagnóstico de brucela, y te voy a decir, ¿sabes que, Alexander, estás equivocado? ¿Por qué me vienes a pedir tan rápido? Si la bacteria crece, lentamente. ¿En cuántos días? Difícil saber. La bacteria puede crecer en 24 horas o puede demorarse 21 o 30 días para crecer. Diga, hijo, fuerte. O sea, ¿y en cuánto tiempo comienza a presentarse los síntomas? ¿Desde la infección misma? Buena pregunta, ahora te voy a decir en clínica, tranquilo. Eso también va con esto. O sea, lo que tú estás preguntando también va con esto. Porque el tiempo de ¿cómo se llama?, de incubación de enfermedad también es lento. Ahora te explico. Ahora te voy a satisfacer más tu pregunta. Pero tranquilo. Vamos avanzando. Sigue, por favor, Alexander. Bien, estas son las características del género Brucella.
Son cocobacilos gram negativos, no son móviles, no esporulados, aerobios estrictos. ¿Eso qué significa? Que para que crezca tiene que tener, ¿no es cierto?, una dosis de oxigenación mínima, mediana, etcétera, para que no lo mate a la bacteria. Y si no le damos estas características de crecimiento a la bacteria, en el laboratorio la bacteria nunca va a crecer. Y es más, le digo, los laboratoristas se preocupan de darle todas estas características a la bacteria y la bacteria bendita no crece. Es una bacteria bien especial. Vean todo lo que hay que poner. ¿De acuerdo? Ahora vamos a seguir hablando. Sigue, por favor. Bueno, estos son los medios de cultivo que se utilizan. En agarcritosa o soya requiere 5 a 10% de CO2, las especies de abortus y la especie de pobres. Porque estamos diciendo que son bacterias aeróbicas estrictas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y por qué le voy a poner CO2? Porque hay especies de abortus y especies de ovis que requieren así son de especiales. Suplemento de suero, es decir, al medio de cultivo, que es un medio de cultivo especial, y además de todas las cosas que se le pone a la bacteria para que crezca fácilmente, esta bacteria necesita aditamentos especiales. Y ahí hay que ponerle un poquito de suero al 5%. Son colonias, cuando vemos ahora vamos en la foto, cuando crecen en el medio de cultivo son bien pequeñitas, 2 milímetros más o menos de diámetro. Y a veces hay que utilizar la lupa para poderlas ver bien. Sigue, por favor. Muy bien, hay variantes de colonias, lisas a rugosas, y eso tiene que ver un poco con la actividad inmunológica de la bacteria. ¿De acuerdo? Cuando me da una colonia lisa, cuando la bacteria está en pleno crecimiento, pleno auge de crecimiento. Y cuando me da una colonia rugosa, cuando ya está en bajada, ya está volviéndose vieja. Bueno, se han identificado fagos, y estas son variantes, son especificidades en las bacterias abortus, que es la única que produce hidrógeno sulfurado. No hay otra bacteria, no hay otra brucela que produzca hidrógeno sulfurado. Y la melitensis, que crece en un colorante de tionina y en colorante de fosfina. Sigue, por favor. Estos son sus antígenos. Y vean ustedes, estos antígenos A y M, otras bacterias también lo tienen. Género Yersinia, el Vibrio cólera y Francisella tularensis. Es decir, en algún momento el cuadro clínico de estas bacterias, de Yersinia, Vibrio y Francisella, pueden parecerse al cuadro clínico de Brucella. ¿Por qué? Porque comparten factores antigénicos comunes. Muy bien. Esto también es igual, sigue. Estas son unas características de su DNA de la brucela. ¿De acuerdo? Sigue, son características propias. Nuevamente la reacción cruzada con estas bacterias, como les decía. ¿De acuerdo? Porque yo le hago un análisis de aglutinación en suero o en plasma de un paciente con Yersinia, con Francisella o con Vibrio cólera, me va a salir positivo también para brucelas. ¿Por qué? Porque comparten los mismos. ¿Sí? Sigue, por favor. Ya hemos visto la vía de entrada, generalmente la piel, pero el tejido conjuntivo también, por la inhalación respiratoria también, ¿cierto? Y el seguimiento de lo que alcance a llegar a los ganglios linfáticos, al hígado, al vaso, a la médula ósea, y de ahí se produce